junio de 1999. México se despedía de un milenio bajo la ilusión de una modernidad acelerada, impulsada por la televisión y la farándula. Paco Stanley era el rostro visible de esa ilusión, un ícono cuya popularidad rivalizaba con la de los políticos. Su programa no era solo entretenimiento, era una plataforma de poder, de contactos y, según muchos, de negocios que se tejían más allá de las cámaras y los sets de grabación. Pero la Ciudad de México, en la sombra, era un campo de batalla para el crimen organizado, que pasaba de la discreción a la abierta confrontación. Stanley, con su acceso irrestricto a la élite y su estilo de vida ostentoso, se había vuelto un imán, o quizá un jugador, en ese peligroso tablero. El expediente se abre con una pregunta crucial. ¿Hasta dónde llegaba la influencia de Stanley? ¿Y a quién le debía favores que no podía pagar? El desayuno en El Charco de las Ranas no fue una reunión casual. Fue el escenario elegido para una ejecución pública, un acto de violencia que rompió el espejo de la televisión y reveló la podredumbre que se escondía detrás del telón. Un grupo de sicarios esperó pacientemente. Cuando Stanley se disponía a abandonar el lugar en su vehículo, las ráfagas no dejaron lugar a dudas. Esto no fue un asalto, esto fue un mensaje. La noticia detonó el pánico nacional y la respuesta del gobierno, en lugar de ser una investigación forense rigurosa, fue una reacción política y mediática. El expediente de hoy no solo busca al asesino material, busca la verdad que la Procuraduría se esforzó por sepultar bajo una montaña de mentiras, desviando la mirada de las esferas de poder hacia el conveniente espectáculo de la traición televisiva. La policía llegó al restaurante y encontró una escena de carnicería, el cuerpo de Stanley, acribillado, con más de 20 impactos. Sin embargo, la reconstrucción balística, aunque minimizada en la versión oficial, sugería una descarga concentrada y profesional. No era el trabajo de sicarios inexpertos. Aquí se presentan las anomalías más grandes y persistentes del expediente. En el momento de la ejecución, Mario Besares, el coconductor de Stanley, se encontraba solo en el baño. Su coartada era técnicamente irrefutable, pero su separación del blanco principal parecía demasiado orquestada para ser una simple coincidencia. Por otro lado, Jorge Gil, el cronista de espectáculos, logró escapar herido, convirtiéndose en el testigo clave y también en el primero en señalar al círculo cercano. Y luego, la prueba bomba, convenientemente filtrada a los medios por la propia PGKTDF. El hallazgo en el bolsillo del pantalón de Stanley, una dosis de cocaína y, más explosivo, una tarjeta de presentación con el nombre de un alto funcionario de la Secretaría de Gobernación. Esta prueba no era solo evidencia de un doble estándar moral, era la prueba de la conexión directa entre el crimen, la droga y el poder político. La PGTDF se enfrentaba a una elección: investigar la compleja red de narcotráfico y política de alto nivel, o investigar una simple riña entre estrellas de televisión. La elección, tristemente, ya estaba hecha. La presión mediática, alimentada por el morbo público, y la necesidad política de una solución inmediata, obligó a la PGTDF, dirigida por Samuel del Villar, a actuar. Pero la actuación no fue de justicia, fue de propaganda. Se ignoraron las líneas de investigación más peligrosas, las que llevaban a figuras intocables del PRI y del cártel de Juárez. En su lugar, se adoptó la teoría más conveniente y sensacionalista: el complot interno. Mario Besares y Paola Durante se convirtieron en los chivos expiatorios perfectos. El expediente judicial se construyó sobre la base de testimonios falsos, supuestas pruebas periciales fabricadas y una intensa campaña de desprestigio filtrada a los medios de comunicación amigos. La narrativa era simple. La codicia y la ambición habían llevado a los coconductores a ordenar la muerte de su mentor. El proceso judicial se convirtió en un despropósito legal. Durante más de año y medio, Besares y Durante sufrieron una prisión injusta. La PGR, en su desesperación por sostener el montaje, cometió errores procesales tan burdos y manipuló las pruebas con tal descaro
que el caso terminó por colapsar. La justicia, en este caso, solo sirvió para desviar la atención de los verdaderos hilos del poder que se movieron ese día. El sistema, en su nivel superior, reconoció finalmente la farsa. La liberación de Mario Besares y Paola Durante no fue propiamente un triunfo de la inocencia, sino el colapso inevitable de un expediente construido sobre arena y mentiras. Los culpables liberados no fueron los sicarios, fueron los acusados falsos. Los responsables intelectuales se mantuvieron seguros en las sombras. El asesinato de Paco Stanley fue más que un crimen de true crime. Fue un referéndum sobre el Estado de Derecho en México, que demostró que el crimen organizado ya había penetrado tan profundo que podía dictar qué investigaciones se llevaban a cabo y cuáles se sofocaban. El silencio alrededor de la tarjeta de presentación en el bolsillo de Stanley y la sustancia encontrada fue el precio que el gobierno pagó para evitar una crisis política aún mayor. El expediente Paco Stanley no está sin resolver. Está resuelto por el silencio institucional. La verdad de quién ordenó esa ejecución y qué secretos de alto nivel se llevó el conductor a la tumba sigue blindada por los mismos intereses que desviaron la atención hacia un falso complot de televisión. El verdadero crimen no fue la bala, fue la impunidad total que la siguió. ¿Crees que la PGJDF de 1999 no investigó la línea del narcotráfico y la política por simple negligencia, o porque el riesgo de exponer a los verdaderos autores de la élite de ese momento era demasiado alto para la estabilidad del gobierno en turno? Queremos tu análisis más profundo en los comentarios.